Bienvenidos al episodio 43 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Allier y me complace presentarles a nuestra anfitriona invitada, Darlene Price. Bienvenida, Darlene. Gracias, Michelle. En este episodio de Sabiduría Franciscana continuaré abriendo este tema de la espiritualidad franciscana como un camino contracultural con Jean-François Godet Cologueras, profesor emérito de la Universidad Saint Bonaventure. Bienvenido, Jean-François. Hola, gracias por recibirme. Espero con ansias esta conversación. Jean-François, has tenido y sigues teniendo una vida fascinante con un compromiso de larga data con la tradición franciscana, tanto académica como practicante y activista. ¿Cómo te gustaría empezar? Podemos comenzar con un poco sobre tu vida y cómo encontraste por primera vez la espiritualidad franciscana. Sí, mi camino franciscano, que está lejos de terminar, comenzó en cierto modo en mi nacimiento, porque yo fui el primero, el primogénito, el primero de 5 hijos, y mis padres fueron grandes fieles cristianos, y con devoción a San Francisco y Santa Clara de Asís, estaban en su mundo espiritual. Y entonces me llamaron Jean-François, y desde niño la presencia de San Francisco, mi santo patrón, estaba allí en una estatua junto a mi cama con el lobo de Gubbio, la hermosa oración que nunca escribió, y luego Clara también, porque la hermana que nació después de mí fue llamada Clara. Pasé mi infancia con San Francisco y me sabía todos los cuentos, todas las florecillas, pero fue en la segunda etapa, es decir, cuando me convertí en un adulto joven, primero como estudiante a través de un curso de literatura italiana, descubrí que Francisco era solo una parte de su nombre, porque él fue bautizado como Giovanni, John. Así que fui con mis padres y les dije que no sabía que Francisco también era John, que François también era Jean. Y me miraron y se rieron y dijeron, bueno, por eso te llamamos así. Bueno, y poco después de eso, yo entonces era un joven maestro en la escuela secundaria. Descubrí a través de un amigo. Los amigos son importantes en mi vida. Ciertamente a través de un amigo descubrí, además de todas esas florecillas, que Francisco había dejado otros escritos. Y como estaba enseñando latín, me encantó saber que los escritos estaban en latín, con uno en excepción, un cántico, y comencé a leer eso y Francisco se cayó del pedestal y descubrí cómo Francisco se convirtió entonces en un ser humano que quería ser hermano de todos y cuya referencia era Jesús y el Evangelio. Había sido monaguillo, me encantaba jugar con el incienso, etc. Eso fue un punto de inflexión. Y leyendo los escritos de Francisco, que están llenos de citas del Evangelio, comencé a leer el Evangelio como nunca antes lo había leído. Y descubrí que el Evangelio se dio y fue escrito en un contexto histórico. Y lo mismo pasó con los escritos de Francisco, expresando dentro de un contexto histórico una forma de vida, y muy pronto se convirtió en una pasión para mí. No podría imaginar mi vida fuera de eso. Así que eso fue realmente esa experiencia vivida. Realmente estabas abrazando la experiencia vivida tanto de Francisco como de Jesús a través de estos textos. Sí, no puedo separarlos. Puedo preguntarte, ¿es por tu enseñanza? Ya sabes, tenías que relacionar estos textos con los estudiantes. ¿Fue a través de la enseñanza que entraste en esta relación, no? No, en realidad nunca. En ese momento, en la escuela secundaria, no estaba enseñando los escritos de Francisco o el Evangelio a mis alumnos, pero solo estaba, creo que estaba en un punto, ya sabes, cuando estás comenzando después de todos los años de estudio, y allí estaba un joven maestro con una maestría,
y todo parecía ir muy bien. Pero de repente miré a mi alrededor y empecé a entrar en pánico. Dije, bueno, no estoy tan seguro de esta escuela. Era con los hermanos cristianos. Había rejas en las ventanas. Era un poco carcelaria. No podía imaginarme pasando el resto de mi vida en ese entorno. Y entonces estaba buscando una pasión. Y la pasión vino con los escritos de Francisco, que me llevaron de regreso y más profundamente al Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Así sucedió. Y por supuesto que me volví en ese momento. Me volví muy feliz, mucho más feliz de lo que había sido antes. Siempre amé a los estudiantes, pero estaba satisfecho con el contexto institucional. Y desde entonces y otras experiencias, no soy un tipo muy institucional. Supongo que soy más de un artista o de actualidad. Soy historiador y me encanta la historia, pero es para ayudarme a entender y vivir el presente. No, no para cargar con todas las piedras. Sí, me encanta esto. Sabes, tu transformación se basó realmente en el descontento, la insatisfacción, muy parecido a Francisco, ¿cierto? Bueno, me di cuenta de eso después, porque eso no venía de su escritura. Pero cuando comencé a leer todos los demás documentos, las biografías, me di cuenta de que sí, él había tenido esa experiencia. La mía no fue tan traumática o dramática, pero fue un momento en el que realmente pensabas que todo estaba claro y de repente nada tenía sentido, no estaba claro. Y luego viene una inspiración. Eso es exactamente lo que pasó. Y ya sabes, soy historiador, también soy filólogo. Así que las palabras juego con ellas todo el tiempo. Inspirador significa que hay un espíritu que es traído a ti y luego empiezas a respirar y actuar de manera diferente. Y eso es lo que me pasó. Pero cuando eso sucedió yo tenía 22 años. No sabía a dónde me llevaría todo eso a lo largo de las décadas siguientes, porque ahora voy a cumplir 76 años. Entonces, ya ha pasado bastante tiempo. Sí, absolutamente. Entonces, ¿cómo ha cambiado y se ha desarrollado tu visión o experiencia? Permíteme decirlo así, tu experiencia de identidad franciscana. Bueno, dije, ¿dónde puedo vivir esta vida? Y se me ocurrió que el lugar obvio era unirme a los frailes menores, y lo hice. Y en el tiempo posterior al Concilio Vaticano II hubo algunos experimentos para tratar y volver a las fuentes. Y así de nuevo, a través de un amigo, descubrí un pequeño grupo de frailes. El mayor debía tener 35 y otro 33. Y entonces éramos 3 o 4 de mi generación, viviendo en un grupito, en una casita, en un barrio pobre de Bruselas, en Bélgica, porque nací en Bélgica y crecí en Bélgica. Así que me uní a ellos muy feliz. Seguí enseñando y luego tuve que tomar una decisión en ese momento en Bélgica. Todavía teníamos reclutamientos, entonces hubo un servicio militar de un año, pero fui a la corte y le dije, no quiero tener nada que ver con el ejército, pero quiero servir. Así que me condenaron en lugar de un año en el ejército a 2 años en un servicio social en un barrio devastado de Bruselas, donde la gente era ancianos pobres belgas o inmigrantes de Marruecos, Argelia, Turquía, Grecia y trabajadores. Los inmigrantes con muchos niños. Y toda esa gente estaba siendo expulsada para que todas las casas pudieran ser derribadas. Y no estoy bromeando, era un proyecto de Manhattan para luego construir un gran rascacielos y un gran negocio. Y así fue. Diría
mi noviciado franciscano hacer frente a esa situación, ayudar a la gente. Y tenía un par de compañeros que eran como yo, objetores de conciencia y trabajadores con la gente, ayudándolos de manera extraoficial. También éramos activistas de justicia social tratando de lograr algún cambio político, pero aprendí mucho en esos 2 años. Estaba tan feliz de poder ponerme en contacto y ser invitado en las familias de personas de Marruecos, Grecia, Turquía y comer en su mesa. Descubrir otros alimentos además de la comida belga habitual. Y así, después de eso no volví a dar clases en la escuela secundaria. Necesitaba algo más y había entablado una amistad de comunicación con un fraile menor que era relativamente conocido. Quiero decir, murió en el 68 o 78, Théophile de Bonnet. Y Théophile de Bonnet dijo: creo que deberías volver a Louvain, a tu universidad, y obtener un doctorado en estudios medievales. Tienen un instituto de estudios medievales que está muy bien, y luego obtienes todo el trasfondo medieval, y por tu cuenta lees todo lo que puedes leer desde Paul Sabatier hasta hoy. E hice eso, y simplemente lo disfruté, porque tenía un buen mentor, un monje benedictino, que me dijo que si quería ser historiador, tenía que leer muchos misterios, y él había leído todo lo de Agatha Christie. Así que lo hice, y tuve maravillosos maestros, profesores, y realmente obtuve una visión general de esos 1000 años que llamamos de Edad Media, en el desarrollo político, religioso, social y económico. Y luego, con todas mis lecturas y conversaciones con personas como Théophile de Bonnet, integré eso y lo estaba haciendo por mí mismo. Y luego me encontré convirtiéndome en un erudito franciscano que estaba siendo llamado aquí y allá a dar talleres y cursos. Y ese fue el segundo paso en mi viaje, mi desarrollo. No fue el último. Estoy sintiendo que hubo integración entre tu lado practicante y activista y tu lado académico. ¿Eso es cierto? Definitivamente, absolutamente. Pero luché con eso porque mientras tanto me había mudado a otro grupo pequeño y esta vez incluso más en mi campo, por así decirlo, porque soy un tipo rural, no soy un chico urbano, y era un pequeño grupo en un pequeño pueblo. E inmediatamente empecé a participar en la vida del pueblo y a mezclarme con la gente, y eso no funcionó demasiado bien. Digamos que los demás estaban en el pueblo más por la tranquilidad, pero no tenían ninguna intención real de ser parte del pueblo, y estaba haciendo demasiado. El problema incluso estalló cuando un anciano del pueblo, que era apicultor, dijo: no puedo continuar, y me gustaría que siguieras llevándote mis abejas melíferas. Y le dije: sí, porque así podría enseñar a otras personas. Entonces, porque él me había enseñado cómo hacer eso. Y ese fue el comienzo de un verdadero problema, porque me involucré en esta actividad rural, y luego había abejas alrededor. Y luego yo estaba preparando la miel, y pensaron que estaba desarrollando un negocio. Ese no fue el caso en absoluto. Así que estaba empezando a tener problemas con la orden oficial de los frailes menores. Estoy sintiendo un tema contracultural aquí, siempre contra el marco institucional en el que estabas viviendo. No era mi objetivo. No hago estas cosas a propósito, pero más de una vez me han etiquetado como rebelde. Y es solo porque veo cosas que para mí tienen sentido, pero luego me meto en problemas. Durante ese tiempo descubrí los escritos de Clara de Asís,
y eso fue a través de otro amigo. Yo estaba dando un curso sobre un testamento de Francisco a un grupo de clarisas y una, un poco mayor que yo, dijo, esto es muy interesante, pero ¿harías algo así por Clara? Dije, claro, y eso amplió mi visión del estilo de vida franciscano, porque me di cuenta de que Clara no era una segunda orden. Clara no era una monja de enclausura. Clara era una hermana de los hermanos y era básicamente la misma forma de vida. El hombre en el camino, en movimiento, las mujeres en un lugar que llamaron monasterio, culturalmente. Era como el mundo se movía. Las mujeres normalmente no viajaban ni se mezclaban con la gente, pero eso no significa que estuvieran encerradas en prisión. Así que me di cuenta de que la historia de primera y segunda orden, como la primera y la segunda clase, realmente no encaja. Y por supuesto, se sumó a mi creciente problema y en algún momento estaba, después de un capítulo, y ya sabes, cuando se rehicieron bien las familias, me pidieron que me mudara y en ese momento traje un proyecto. Y el proyecto era definitivamente ir a otro pueblo y desarrollar algo con la gente. Y fui a ver un área diferente para que no estuviera en conflicto. Me mudé a otra zona rural de Valonia, Bélgica, y fui a ver al jefe de la iglesia, al decano del área, y le expliqué cuál era mi situación y qué quería hacer. Y me puso en contacto con un agricultor de mi edad, que en realidad era trabajador social, pero también agricultor, y desarrollamos una amistad y una cooperativa. Y, estaba tan aliviado. Él tenía apoyo para el mercado, y luego yo encargaba la leche de las vacas, de hacer yogur y de hacer queso. Y luego yo me encargaba de la leche de las vacas, de hacer yogur y de hacer queso. De hecho, desarrollé un queso específico que escuché que todavía se está haciendo. Y luego, en algún momento, sucedió algo que me alejó de eso. Las hermanas franciscanas, con las que había estado trabajando un poco, dando charlas y talleres, vinieron a mí y me explicaron que había un proyecto internacional para escribir, para redactar una nueva regla para toda la congregación de la Tercera Orden Regular, pero basada en los escritos de Francisco y Clara, y me pidieron que dirigiera ese grupo por mis conocimientos de esos escritos y mi habilidad para relacionar y conversar y trabajar en diferentes idiomas. Y eso ha sido toda una experiencia. Otro par de años de mi vida en los que descubrí y escuché a los miembros de ese grupo de trabajo internacional en el que en realidad estaba Margaret Carney, quien ha sido fundamental para que yo esté en los Estados Unidos. Me di cuenta nuevamente de que la tercera orden regular no era una tercera clase, y entonces me quedó muy claro que había un movimiento, una familia espiritual con Francisco y Clara, el hermano y la hermana en la raíz, inspirados en el Evangelio de Jesús. Y ese movimiento se desarrolló de una manera muy integradora al principio, pero luego, claro, con algunas complicidades y buena intención, hubo que organizarlo. Tenía que estar canónicamente organizado. Sí, institucionalizado, sí. Sí, y, oh Dios mío, me sentía cada vez más como un hermano, pero sin orden. Y nunca supe si fue, bueno, creo que fue un cumplido del ministro general de la época, John Baum, pero un castigo de mi provincia. Me enviaron a la sede en Roma como asistente de enlace con las clarisas y los franciscanos de la Tercera Orden Regular. Bueno, eso fue otra cosa.
Lo bueno de eso es que viajé mucho yendo a lugares para enseñar la forma de vida de los escritos de Clara y la ahora nueva regla y forma de vida de la tercera orden regular. Esa fue mi felicidad. Así que estaba de viaje y luego volví a Roma. Y en eso era deprimente y era un contrato de 3 años. Después de 3 años estaba exhausto, estaba agotado físicamente. Mi sueño no iba bien, mi digestión no iba bien. Y todavía me río porque había oído que había frailes allí, que toda su carrera estaba allí, en Roma. Y había oído el dicho de que después de 3 años en Roma, eres una ruina, pero después de 6 años eres un monumento. Entonces dije, soy demasiado joven para ser un monumento, así que llevaré esas ruinas a Bélgica, y eso fue lo que hice. Pero volviendo a Bélgica, tenía un par de amigos a los que había ayudado. Tenía hijos adoptivos y tenía un pequeño apartamento en el Mar del Norte. Eran finales de enero y principios de febrero de 1986 y no tenía a dónde ir. La provincia había cerrado la puerta detrás de mí. Entonces dijeron, ¿por qué no subes y descansas? Así que fui y viví literalmente como un ermitaño durante 4 o 5 meses hasta el verano. Y bueno, el ministro provincial de la época era un buen hombre, pero creo que realmente no sabía qué hacer conmigo. Y vino 3 veces ofreciéndome algo que he llamado mis 3 tentaciones en el desierto. Y al final de eso quedó claro que tenía que irme y lo hice. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo te sentiste? Se sintió horrible, se sintió terrible. Sentí que después de 18 años, más o menos, estaba perdiendo mi vida. Yo ya no era yo, pero me enfrenté a eso. Los amigos fueron muy solidarios, muy instrumentales, y algunos, Margaret Carney, y otros, cuando viajaban a Europa, paraban y me visitaban en mi casita, en el pueblo, en Bélgica, durante el tiempo que estuve a los 5 años en mi pueblo. Una amiga me dijo que su madre había oído que yo ya no era franciscano y ella le respondió a su madre que yo ya no estaba en la orden de los frailes menores, pero que era franciscano. Ese fue un momento de gracia para mí, al darme cuenta que sí, mi alma franciscana no estaba apegada a ninguna institución y estaba agradecida por lo que había recibido en la institución. Y es mucho lo que es parte de mí, pero me di cuenta que soy franciscano y puedo explicar lo que significa para mí. Es una forma de vida. Continuaré. Lo que se estaba volviendo entonces también importante era qué pasaba con mi compañía, y lo que pasaba es que aún tenía contacto con los franciscanos de Estados Unidos de la Tercera Orden Regular por el trabajo que venía haciendo con ellos. Me encontré de nuevo en Estados Unidos para dar talleres de vida evangélica, y en ese contexto fue un día de octubre de 1989. Estaba en Chicago y allí me encontré con varios franciscanos. Era el consejo de redacción de la revista Haversack y uno de los miembros de la junta, un miembro muy instrumental. En realidad, el que había sido fundamental para iniciar Haversack fue Athena Calogueras. Y cuando llegué empezamos a charlar y luego Athena me dijo, voy a dar un paseo por el lago Michigan. ¿Te gustaría venir? Y yo dije, oh, claro. Y fue asombroso, realmente nos sentimos en sintonía. Hablamos de forma muy personal sobre nuestra vida franciscana, de nuestro espíritu franciscano, y hasta riéndonos, porque en algún momento Atena me preguntó, bueno, ¿cuándo dejaste la orden de los frailes menores?
¿qué perdiste? Y me reí y le dije, mi seguro social, Ajá, sí. lo cual era absolutamente cierto y todavía lo es. Ahí no hay nada bueno. Sí hay un cheque de la seguridad social que viene, pero no es de eso de lo que estamos hablando. Atena y yo continuamos comunicándonos. Yo estaba de regreso en Bélgica y me enviaba cartas y a veces me hacía una llamada telefónica, pero eso era muy costoso en ese momento. Pero nosotros crecimos en armonía, en la misma comprensión de lo que se trata de la vida franciscana, que no es un círculo cerrado, es una realidad y se remonta al Evangelio. Es levadura en la masa, y la levadura sin masa muere, y la masa sin levadura muere también. Y esa es la imagen que tengo y tenemos. Decir que tenemos que estar involucrados en una relación y es una alternativa a lo que el mundo se ha convertido y sigue siendo. Así que fue muy vivificante para mí desarrollar esa relación. Eso primero lo considero como una fuente de amistad y, por supuesto, estaba leyendo Haversack y toda la participación en el centro de Chicago de la que formaron parte Atena y algunos otros. Estaba intentando desarrollar algo similar en mi pueblecito y hasta el día que Atena me dijo que le gustaría ir a visitarme en Bélgica y si tuviera tiempo me gustaría ir a Asís contigo. Y estaba tan emocionado por eso y lo hicimos. Y no sabíamos que Asís definitivamente cambiaría nuestra vida después de visitar San Damián, porque decidimos bajar San Damián y hacer un picnic. Y después del picnic decidimos que continuaríamos el viaje no a distancia, sino juntos, como una pareja casada. Y sí, a veces pienso que eso estaba en el aire de Clara. Ella pudo haber estado en el trabajo, quién sabe. Lo que sé, solo por broma, es que 10 años después volvimos. Tenía que estar en Asís. Volvimos y queríamos hacer un picnic en el mismo lugar. Y cuando llegamos había un gran cartel. No es permitido hacer picnic, pero traspasamos. Lo hicimos. Sí, es una declaración muy institucional, ¿no? ¿Correcto? Lo es. Así que nos casamos y nos mudamos. Me mudé a Chicago y estuve involucrado con el círculo franciscano y la gente. Había una comunidad de base en Chicago, Justicia Social. Celebraban la Eucaristía en el refugio para personas sin hogar, pero luego nos mudamos a Cleveland. Atena quería irse de Chicago para que pudiéramos empezar algo nuevo juntos, y fuimos a Cleveland, donde su madre aún vivía. Y luego nos involucramos allí. Encontramos una comunidad de base, empezamos a trabajar. Atena consiguió un trabajo enseñando educación básica a adolescentes. Me involucré también enseñando computación al personal y a los estudiantes, y eso duró. Nos involucramos en toda lucha por la atención médica universal, de la que Atena había sido parte en Chicago, y me convertí en parte de eso cuando me di cuenta de que cuando me fui de Bélgica, también perdí mi atención médica, porque en cualquier otro lugar todos tienen acceso a la atención médica. Entonces, desde entonces, hemos estado y aún estamos involucrados en eso, tratando de brindar atención médica para todos. Fuimos a una protesta. Yo estaba tocando mi guitarra. Todo el mundo cantaba porque también consideramos que tiene que ser alegre. Si no podemos cantar y bailar, es una triste revolución. Y luego Margaret Carney se convirtió en directora del Instituto Franciscano y me llamó para formar parte de la facultad y hacerme cargo de las revistas Estudios Franciscanos. Y es por eso que desde hace 19 años estamos en Allegheny y, como decía, implicados en la lucha por la sanidad. También comenzamos mañana nuestra séptima temporada de verano de ruedas vegetarianas,
que básicamente consiste en recaudar dinero para poder comprar verduras y frutas de los agricultores locales y llevarse a las personas en viviendas públicas que no tienen acceso a eso. Y Atena ha logrado integrar ese programa en el Departamento de Salud del condado. Y también porque durante la pandemia comenzamos a desarrollar una comunidad básicamente para Atena y yo en nuestra mente. Está fuera de Asís, ya sabes, para Francisco y Clara, pasar el alto Asís y el bajo Asís. No quiero decir que en nuestra mente está fuera de Asís, ya sabes, para Francisco y Clara, pasar el alto Asís y el bajo Asís. No quiero decir que los republicanos y los demócratas estaban peleando. Había personas que no tenían acceso a los recursos externos y eso es lo que estamos tratando de hacer, centrándonos en el crecimiento, el envejecimiento de la población aquí y el aislamiento de muchas personas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es crear una relación, una comunidad a través del intercambio de servicios y algunos eventos en los que podamos divertirnos. Incluso si solo es tomar una taza de café o ir a la cervecería y tomar una cerveza, cosas así, o un picnic. Tendremos uno más adelante, en julio. Oh, espero que me envíes algunas fotografías de eso. Vale, vale. Bueno, Jean-François, lo que has compartido conmigo es una vida tan floreciente, una vida de erudición y de múltiples relaciones que te han inspirado y empujado hacia adelante, no solo para estudiar la tradición franciscana, sino también para vivirla de maneras nuevas y diría vulnerables. No siempre hay formas seguras. Cuando tú rompes con lo tradicional, hay una vulnerabilidad ahí. ¿No es así? Y siempre les decía a mis alumnos, es una pasión, y la palabra pasión tiene dos significados. Está el amor apasionado, pero no se puede separar de la otra cara de la moneda del sufrimiento. Y luego les doy el ejemplo. Soy ciclista, me encanta andar en bicicleta y me encanta nuestra zona que es montañosa, pero a veces cuando llegas al final de una de esas colinas duele, pero me encanta. Bueno, ya sabes, al igual que la palabra pasión, alegría también tiene esos dos lados, ¿verdad? Existe esta parte de felicidad de la alegría, pero también está la conexión a tierra y el sufrimiento. Sí, debo decir que no me convertí en un erudito en contra de mi voluntad. Eso no es cierto. Pero mi propósito sigue siendo mi propósito. Es estudiar para comprender cada vez mejor, para poder vivirlo mejor. Sí, y eso ha quedado tan claro por lo que compartiste mientras terminamos nuestro tiempo juntos. Me pregunto si hay algo más que te gustaría compartir antes de que terminemos. Bueno, lo que puedo compartir es que a través de altibajos y momentos de alegría y momentos de sufrimiento, cuando miro la línea de mi vida en términos de nivel de felicidad, considero que ha ido creciendo constantemente, que soy más feliz hoy que hace 10 años, que hace 20 años, y no veo que termine. Oh, eso es hermoso. Muchas gracias por eso, Jean-François. Y gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. He aprendido mucho sobre ti, tu vida, pero también he aprendido más sobre el estilo franciscano, así que gracias. Gracias. Ha sido un placer y estoy muy feliz. Me diste la oportunidad de contar mi historia. Sí, tendremos que hacer esto de nuevo. Gracias. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero con ansias la próxima entrevista de esta serie sobre la espiritualidad franciscana como un camino contracultural y los invito a escuchar a Atena Godet Calogueras, quien compartirá sobre su vida como organizadora comunitaria. Hasta entonces, que sean bendecidos con paz y todo bien.